Dios les bendiga, queridos hermanos. Le habla el pastor José Rosario, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, El Encuentro en Altamesa. Y en esta mañana, Día del Señor, queremos compartir un poco de la palabra de Dios. Quisiera comenzar con una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tus bendiciones, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En esta mañana nos has regalado un precioso día y queremos desde esta plataforma compartir tu poderosa palabra. Oramos, seguimos orando por las naciones, por Puerto Rico, por toda esta situación que estamos pasando, por hermanos nuestros sobre la faz de la tierra que están en medio de esta experiencia proclamando tu palabra, Señor, y por cada familia en necesidad que está sufriendo los embates, Padre, de esta plaga que está tocando el mundo entero. Pero sabemos también, Señor, que en medio de esta experiencia estamos bajo tu gracia y queremos que esa gracia nos cubra en esta mañana, hoy, mañana y siempre. Ayúdanos durante este tiempo y que cada vida que esté al alcance de este video, tú la puedas bendecir y que el nombre de Cristo sea glorificado. En ese glorioso nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una cosa muy interesante es que en medio de esta experiencia, y me llama mucho la atención, de que nos tomó celebrar la Semana Santa en medio de esta experiencia. Y hoy, que es un día donde comienza la Semana Santa oficialmente, se le conoce como el Domingo de Ramos. Y en la mayoría de las iglesias se predica sobre un pasaje, donde cuando Jesús está entrando a la ciudad de Jerusalén, ya al final de su ministerio. Y el pasaje que yo quisiera leer en esta mañana está relacionado con ese, y está en Lucas capítulo 19, los versos del 41 al 44. Y dentro de esa experiencia quiero llamar la atención solamente a un par de versos y compartir de manera breve contigo algo de lo que veo en este pasaje. Lucas 19, los versos del 41 al 44, dice la palabra de Dios: en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es un pasaje que está dentro de esta experiencia de Jesús entrando en Jerusalén. Y yo no quisiera darle mucha vuelta teológica a este asunto, ¿no? Sino que estoy pensando mucho en lo que ya les dije, de qué interesante de que la Semana Santa estuviéramos celebrando dentro de esta experiencia. Nosotros sabemos que los judíos esperaban un Mesías que les pudiera libertar de la opresión terrenal política, a lo que los romanos le tenían sometido, pero ellos no entendían, y como dice el mismo texto, que lo que Jesús vino es para lo que era para su paz. Jesús no vino para un asunto político, sino vino para reconciliar al hombre con Dios y que el hombre pudiera reconciliarse con sus semejantes. Así que era un ministerio diferente y vino a hacer algo diferente. Pero me llama la atención que cuando Jesús va llegando a Jerusalén, según los historiadores, en el camino hacia Jerusalén llegaba un punto como una especie de loma donde tú podías ver a la ciudad completamente. Y es allí la escena donde está Jesús, que ya llegando a Jerusalén la puede ver, donde ve a toda la ciudad, el templo y todo eso de lejos. Y dice la Biblia que al verla él comenzó a llorar, dice el texto, y comienza a llorar por Jerusalén. Ya del saque
me parece que eso nos debe llamar la atención porque la Biblia nos muestra un Jesús compasivo, un Jesús que muestra sus emociones. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Jesús llora cuando ve a Jerusalén? Hay varias cosas que me parece a mí que son importantes mencionarlas. Una es que él sabe que ya está a punto de terminar su ministerio, su misión. Ya se acerca el cumplimiento de su obra, la crucifixión. Una de las cosas es que también él sabe que él vino a bendecirlos, a reconciliarlos con Dios, y ellos empeñados en su terquedad, su orgullo de corazón, su fariseísmo, sus prejuicios en contra de la verdad. Inclusive él sabía que iba a recibir un juicio injusto, que iba a pasar por un momento de sufrimiento. Todo eso está en la mente de Jesús cuando ve a Jerusalén. Y también él sabe que aunque ellos se veían muy felices y contentos, posterior a ese momento, 40 años después, esa ciudad iba a ser destruida, que eso ocurrió en el año 70, ¿no? En el año 70 después de Cristo. Entonces él, como hijo de Dios, que sabía eso, ¿verdad?, en su omnisciencia, prevé eso, y al verla llora por Jerusalén, llora por Jerusalén. Y ahí tenemos ese cuadro. Y es interesante, él no está llorando solo por los judíos o por su pueblo nada más. En esa época, en ese tiempo, en Jerusalén habían muchos extranjeros y gente visitando la ciudad. A mí me parece que hay un gemir ahí por todos. La Biblia dice que Cristo murió por el mundo entero. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está dentro de usted, estoy yo. Esto no tiene que ver con cuál es mi creencia religiosa o mi concepto de fe, o si creo en Dios o no creo en Dios. La Biblia dice que todos hemos sido cubiertos por el amor de Dios, que Dios nos ama profundamente. Y entonces, a lo que quiero recalcar en este pasaje, en esta mañana, es, y trayéndola a nuestra realidad, es que es interesante, y me llama mucho la atención eso, de que en este tiempo que estamos viviendo ahora, un tiempo de necesidad, un tiempo donde hemos podido descubrir nuestra impotencia, porque hay cosas que no tenemos control, hay cosas que quisiéramos hacer y no podemos hacer, ni siquiera estamos, inclusive quisiéramos salir y hacer muchas cosas y no podemos hacer eso. Empresas, gente de negocio, etcétera, con tantos planes, tantas cosas, todo eso se detuvo, ¿no? Y nos hemos visto impotentes ante muchas cosas, inclusive no solamente hemos visto nuestra impotencia, sino también nuestra fragilidad, porque entonces mucha gente que estaba viviendo la vida pues lo más normal, hoy día están preocupados, muchos tienen temor de que el virus les ataque, de tener que pasar por la experiencia de esta enfermedad, o piensan o consideran esta idea de poder morir, o quizás un familiar. Entonces a veces nos vemos impotentes y frágiles ante esa situación, y vamos conociendo cosas de nosotros que quizás no habíamos experimentado durante este tiempo. Muchos en esta época también se están enfrentando con una gran pregunta que típicamente nosotros no nos hacemos. Hay mucha gente postrada que no está muy bien y saben que la posibilidad de muerte está a las puertas, y entonces hacen preguntas, no solo piensan en los familiares que dejan, sino qué va a pasar, su destino eterno, qué pasa cuando uno muere, ¿no? Y yo no quiero sonar fatalista ni nada de eso, pero eso son realidades, ¿no? Esto nos está enfrentando con preguntas y situaciones que típicamente nosotros no nos hacemos, ¿ves? También es interesante porque vemos sufrimientos por todas partes, todas las naciones, gente de todos los credos, de todas las castas sociales, gente con preparación, sin preparación, todos estamos sufriendo lo mismo, ¿no? Y en esta semana estamos obligados, a causa de esta pandemia, a estar en cuarentena en nuestras casas.
Entonces llega esta semana que comienza hoy, que es la Semana Santa, que típicamente, de no haber ocurrido todas estas cosas, hubiera sido una semana donde quizás la gente hubiera estado pensando en días libres, quizás ya con sus planes, haciendo sus planes para ir a diferentes playas, etcétera. Otros haciendo eventos, preparando eventos para el sábado de gloria y hacer muchas cosas. Yo no estoy diciendo con esto que Dios permitió esto para evitar esas cosas. Yo no estoy diciendo eso. Esto que está pasando es un misterio, ¿por qué pasa? O sea, hay tantas preguntas, hay tantas cosas en medio de esto. Lo que estoy diciendo es que lo que está ocurriendo nos cambió los muñequitos, que ahora esto es otra cosa. Y mucha gente que en la época normal, ni siquiera en Semana Santa, una semana al año, lo tomaban como un momento de reflexión o pensar, ¿verdad?, en Dios, su relación con Dios. Me parece interesante que en este momento, en parte de esta tragedia que está pasándonos a todos a nivel mundial, estamos obligados a estar acuartelados y de alguna manera u otra estamos quietos y quizás pudiéramos tener el tiempo suficiente para reflexionar en Dios y en mi relación con Dios. Repito, no fue que Dios creó esto para eso, pero me llama mucho la atención que la Semana Santa surja en medio de esta experiencia y ocurra dentro de esta experiencia. ¿Y saben lo que yo veo? Esto es lo que yo veo, que en medio de lo que nos está pasando, que es una tragedia para todos nosotros, la Semana Santa significa para mí ahora, mirándola ahora de una manera diferente, como una manera de Dios hacerse presente en medio de la crisis y en medio de la necesidad. Que recordemos en medio de esta situación tan difícil que Él existe, que Él es real. Como todos saben, por todas partes hay mensajes positivos, hay predicaciones, reflexiones. Dios está usando la iglesia de muchas formas y maneras. También tenemos que aceptar que también ha habido mensajes desde el punto de vista personal equivocados. Ha habido muchos elementos de juicio y este tipo de cosas que no me parece a mí que sea algo que atinado, ¿no? Pero son realidades que siempre hemos vivido y siempre vamos a vivir. Pero lo interesante es que yo veo la Semana Santa como dentro de toda esta pandemia, como un momento que Dios nos va a permitir un refrigerio espiritual, donde Dios se hace presente, donde Dios nos recuerda que Él es real, donde podemos atender su voz, donde podemos escuchar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de poder pensar en nuestro destino eterno, en la salvación que Él ofrece, en la presencia de Dios en Cristo Jesús, que Él lo ofrece, de que aún en medio de esto hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de presencia de Dios. Y me parece a mí que es como pudiéramos decir, ¿verdad?, en medio del desierto encontrar ese oasis que nos refresca, y que en medio de un mundo que está convulso y en medio de una situación que nos ha trastocado tanto a todos, nos ofrece cierto refrigerio y nos recuerda que hay un Dios en quien podemos confiar y a quien podemos acudir. Y por eso nosotros no podemos ignorar que Dios ha estado manifestándose de muchas formas y maneras, mensajes, etc. Me parece que en medio de esta experiencia Dios se está haciendo presente, Dios se está hablando, Dios se está acercando a las personas, diciendo que Él está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Por eso en Isaías, por ejemplo, 55 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Y una de las cosas que decía aquí en el pasaje es que Dios lamentaba el que Jerusalén no entendiera lo que Jesús llama
no conociste el tiempo de tu visitación, no entendiste, o yo me atrevería a decir, no quisiste entender. ¿Por qué digo esto? Porque antes de esta experiencia, ya Jesús se había manifestado en su ministerio, había hecho milagros, prodigios, la gente estaba consciente. Algunos pasajes relacionados con este muestran que mucha gente estaba allí porque habían escuchado de lo que Jesús había hecho con Lázaro, que lo había resucitado de los muertos, y todas estas cosas, ¿no? Y Jesús, cuando llora, dice, si tú supieras lo que era para tu paz, no estás entendiendo el día de visitación. Ellos habían ignorado, inclusive intencionalmente, esas señales y esas cosas, aferrados a su terquedad y a tantas cosas, ¿no? Y, y de alguna manera ellos tuvieron una ignorancia deliberada. Ellos no quisieron ver, no quisieron aceptar a Jesús. Habían evidencias más que suficientes de la realidad de Jesús, del mensaje de Jesús, de los milagros de Jesús, y aún así no querían creer. Y cuando uno tiene una ignorancia deliberada, esta nos aleja del propósito de Dios sobre nuestra vida. Y a mí me parece que en este tiempo Dios está haciendo lo mismo. Dios se está manifestando y aún hay gente que se resiste a ver a Dios en medio de esto. Se resiste a los mensajes. Todavía se han aferrado a sus posiciones, a sus mentalidades. Y no están viendo el tiempo para mí de la visitación de Dios en medio de esto. Están cerrando esa puerta de bendición, de salvación, de acercarnos a Dios. Y como yo creo que dentro de la bondad y la misericordia de Dios, Dios permite que aunque estamos actuando de esa manera, permite que la Semana Santa se celebre en medio de esto. Y me parece muy interesante esa experiencia, porque la Semana Santa me parece que ofrece oportunidades e invitaciones de parte de Dios a nosotros. Por ejemplo, Jerusalén tuvo un tiempo especial de misericordia y privilegio. El Hijo de Dios la visitó allí, ¿no? Y como dije, ya hubo milagros y aún así no quisieron escuchar. El Hijo de Dios a través de la Semana Santa pienso que se está acercando a nosotros como se acercó a Jerusalén. Y nosotros podemos ver, inclusive como Jerusalén lo vio, que aún en medio de este tiempo hemos escuchado de milagros y cosas que han ocurrido, de cosas impresionantes que han pasado. Inclusive hemos escuchado historias verídicas, por ejemplo, de médicos aferrados a la ciencia, algunos autoproclamados ateos que no creían en nadie, que en medio de esta experiencia, según ellos lo han testificado, se han encontrado con Dios, han tenido que reconocer a Dios y han tenido que recurrir a Dios en medio de esto, y sus vidas han sido transformadas y cambiadas. Así que nosotros necesitamos pensar y meditar en cosas que antes nosotros no considerábamos. ¿Quién iba a pensar de esta realidad que estamos viviendo ahora? Eso no estaba en la mente de nadie. Entonces nosotros pensábamos que quizás esto era un asunto de 15 días, un par de semanas, y esto se ha ido extendiendo. Y me parece muy interesante que en medio de esa extensión de tiempo surge la Semana Santa, donde se habla de Dios, donde se habla del sacrificio de Jesús, donde se habla del amor de Dios por la humanidad, donde Dios vino a buscar a un hombre que se había separado de él, y a causa de esa separación su vida había sido una tragedia, el mundo estaba hecho una tragedia, y Dios entra para mostrar su bondad y su misericordia sobre el ser humano. Y cuando yo veo toda esta pandemia, y que ahora vamos a celebrar la Semana Santa dentro de esta pandemia, es como si se repitiera la historia de Dios haciéndose presente en medio de nuestra crisis humana. Y yo te invito seriamente a que en este tiempo, donde las circunstancias te han obligado a estar quieto, que consideres a Dios seriamente en esta semana. Que puedas abrirte a considerar la posibilidad de la realidad de Dios.
de que Dios te ama. Y quizás yo sé que hay muchas preguntas, porque si Dios es amor permite esto y tantas cosas, que eso han sido preguntas que se han surgido hace más de 200 años, se discute sobre esto. Porque si Dios es bueno, la gente sufre, ¿no? Nadie quiere asumir la responsabilidad de que todas estas cosas que nosotros sufrimos y pasamos son como también consecuencia de nosotros mismos. Nosotros hemos dañado el mundo. Nosotros no somos tan egoístas que inclusive ni siquiera pensamos en el prójimo, cada cual piensa en sí mismo. Por ejemplo, vivíamos vidas tan fragmentadas y solitarias y cada cual en su mundo, y cada vez que viene una crisis, sea un huracán, lo que sea, no se han dado cuenta cómo eso une a las personas. Los vecinos que no hablaban se hablaban, nos compartimos cosas. Antes, que a mí no me interesaba lo que le pasaba a la gente, pues ahora trato de ayudar al otro, etc. Todo eso pasa en medio de crisis. En otras palabras, las crisis a veces nos hacen recordar la parte humana nuestra. Y yo quiero en este tiempo, y la reflexión en esta mañana va dirigida a que miremos este tiempo de Semana Santa como una visitación de Dios, y que no cometamos el error que cometió Jerusalén, de que no conoció el día de su visitación. Que aquel que vino para lo que era para su paz, no lo recibieron. Se quedaron encerrados en su terquedad. Se quedaron encerrados en sus prejuicios contra la verdad, prejuicios religiosos, etc., en su orgullo del corazón. Creo que es un tiempo para nosotros quebrantarnos y humillarnos delante de Dios y reconocer que nos ama y que en medio de esta experiencia podemos encontrarnos con Él. Miremos esta Semana Santa como una semana de esperanza en medio del caos. Miremoslas como que Dios está diciendo que a pesar de las circunstancias, Él sigue siendo Dios y Él sigue estando sentado en su trono. Y que Él sigue anhelándonos. Y que Él de muchas formas y maneras está buscando acercarse a nosotros. Y que nosotros como Jerusalén, que estamos empeñados en tantas cosas, que nos estamos cerrando a lo que Dios nos quiere decir y lo que quiere hacer con nosotros durante este tiempo. Así que yo te invito a que medites seriamente en tu relación con Dios, a que tengas este tiempo con tu familia de reflexión, y permitas que Dios haga lo que Él quiera hacer en tu vida y en la vida de tu familia durante este tiempo. Es un tiempo donde también la iglesia debe entender que lo más importante es Dios mismo. Dios nos quitó las muchas actividades, mucho ruido que hacemos. En la iglesia hacemos 20 cosas. Y a veces pensamos que ahí donde está la bendición, es hacer cosas y qué sé yo qué. Y Dios nos está diciendo, no, la bendición está en Él mismo. Ahí Dios nos quitó todo eso, apagó todos esos ruidos para que pudiéramos verlo a Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. De que la vida cristiana no gira alrededor de las cosas que hacemos, sino en su gloriosa y bendita persona. Y que lo que Dios nos está invitando no es a ruido o a hacer cosas. Dios está más interesado en ti que lo que tú puedas hacer. Y Dios te anhela a ti, y Dios nos está invitando a acercarnos a Él. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios quiere intimidad, Dios quiere relación. Y yo invito al pueblo de Dios que en medio de esta experiencia, aquí se apagan las luces, los protagonismos, aquí se acaban los liderazgos, aquí se echan a un lado los títulos y las cosas. Aquí todos estamos pasando por las mismas cosas. Aquí el centro y el único enfoque es Dios mismo. Necesitamos acudir a Él, ir a Él en medio de esta experiencia. Dios, así como Jesús, en medio de esta experiencia, cuando nosotros podamos ver, Él estaba y permitió el atraer la atención hacia Él mismo. Lo estaba recibiendo, como decía, y Él lo estaba recibiendo pronto ya a ser crucificado, ¿no? Y a mí me parece que Dios en medio de esto está trayendo o llamando la atención hacia Él en medio de esta experiencia.
Y me parece a mí que nosotros necesitamos tomar eso con mucha seriedad. Pienso que algunas cosas, lo que no hagamos ahora, no lo vamos a hacer después. Así que yo te invito en este día del Señor, donde comienza esta semana tan especial y tan gloriosa, que te acerques a Dios y que mire esta experiencia en medio de toda esta pandemia como un acercamiento de Dios a tu vida, mostrando su gracia, su misericordia, su salvación y, como decía Jesús, lo que es para tu paz. Recibe la paz de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.